Aprendiendo a Ver, ¿sí? Videoclub Hebraica, y la idea es poder ayudarlos a formarse como espectadores. En esta primera etapa del ciclo decidimos avanzar y comenzar por algo, quizás una de las artes que nos es más familiar a todas y todos nosotros, que tiene que ver con el cine y que fundamentalmente en este tiempo de pandemia hemos estado mirando tanto en nuestras casas, en tanto tiempo que estamos guardados bueno, y aprovechando para poder ver Netflix. Hay algunas cosas que nosotros nos proponemos para poder hacer con ustedes, que tienen que ver con que puedan tener algunas herramientas para poder comprender mejor un hecho artístico, en este caso de los hechos cinematográficos, que puedan tener algunas técnicas de análisis para poder comprender de manera distinta, indagar, disfrutar y poder elaborar nuevas interpretaciones del material que ustedes vean, que puedan desarrollar alguna otra sensibilidad. La vez pasada, para quienes estuvieron el lunes, yo hablaba de ampliar el paladar y tiene que ver con esta idea de ampliar el horizonte de experiencias estéticas, de poder tener herramientas para poder hacer un consumo crítico del material y tener algunos elementos del lenguaje cinematográfico. Para eso nosotros nos planteamos una primera etapa para explorar todos y todas juntos, que es de 5 encuentros. El primer encuentro que ahora vamos a desarrollar, donde vamos a ver de qué se trata ser un espectador de cine y qué cosas tenemos que tener en cuenta para eso, y después vamos a tratar de aplicar esos conocimientos en una película particular que el año pasado ganó el Oscar y de la cual vamos a hablar y analizar más en profundidad. Los encuentros van a ser los lunes en este horario, cada 15 días. El próximo va a ser el 24 de mayo, vamos a trabajar sobre las miniseries. La idea es poder, esto de las series, las miniseries, es una costumbre que ya lleva varios años, pero no tanto en la historia de los contenidos audiovisuales, o no tanto en la forma que la consumimos hoy. Entonces la idea es poder meternos un poco más y bucear en ese mundo de las miniseries, ver cómo se definen, cuáles son sus características, y trabajar sobre una serie en particular que tuvo mucho éxito en Netflix hace muy poco tiempo y sigue todavía con gran cantidad de audiencia, que se llama Gambito de Dama. El 7 de junio, el encuentro siguiente, vamos a trabajar sobre la música en el cine y vamos a tratar de pensar a través de una serie muy amplia de ejemplos cómo juegan las bandas sonoras en las diferentes películas. Va a ser un encuentro súper emotivo donde cualquier persona que haya tenido un contacto desde su infancia con el cine va a disfrutar enormemente y además le va a ayudar a pensar cómo actuó la música en cada una de las películas que vio, incluso a pesar suyo, ¿está bien? Incluso sin haber prestado atención a ese vínculo particular. El 21 de junio vamos a trabajar sobre el guión en el cine, cuál es la importancia de los guionistas, cuáles son las herramientas de las que se vale un guionista y qué tiene que ver un guionista con el producto final que vayamos a ver. Y el 5 de julio, que damos por finalizada esta primera etapa, vamos a trabajar sobre los clásicos en el cine. Ahí vamos a elegir un clásico que estén dando en Netflix. Nosotros habíamos elegido uno, pero lo levantaron hace poco en Perú, lo están levantando ahora en Argentina, que era Apocalipsis Now. Vamos a tratar de combinar algún otro para que juntos podamos disfrutar de esa explicación. Mi nombre es Pablo Zimmerman, disculpen, no me presenté para quien no estuvo el lunes en el último Zoom en Keilah, o para quienes están sumando hoy desde algún otro lugar de Latinoamérica a este encuentro. Yo soy psicólogo y trabajo en la gestión de espacios culturales desde el año 2002 y bueno, por eso fui convocado por Hebraica para poder sostener este ciclo. Para el análisis de cine nos va a acompañar Federico Picasso. Federico es licenciado en Artes Combinadas de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, es docente, investigador y gestor cultural, además de trabajar en
la formación de espectadores en una escuela de espectadores de cine en un centro cultural muy importante de la ciudad de Buenos Aires, y también es coordinador en el área de investigación del Centro de Políticas Culturales del Instituto de Artes Escénicas de la Universidad de Buenos Aires. Federico también incursiona en el teatro y también dirige obras de teatro. Entonces, si les parece, lanzamos con el encuentro de hoy. Federico, gracias por acompañarnos y te dejo la palabra como para que podamos meternos en, bueno, a ver de qué se trata ser un espectador de cine, cuáles son las herramientas que debemos tener y qué tenemos que considerar a la hora de encontrarnos con un material audiovisual. Fede, Gracias, todo tuyo. gracias Pablo, buenas noches a todos o buenas tardes. Gracias por esta invitación tan grata que tenemos hoy y de poder ampliar un poco nuestras ideas teóricas y nuestra bajada, digamos, a la población de lo que tiene que ver con la preparación para ser espectador. En Buenos Aires existe la Escuela de Espectadores de Teatro desde hace casi 20 años y desde hace 6 años existe la Escuela de Espectadores de Cine también. A veces cuando se hablaba de espectadores, de una escuela de espectadores o de la idea de formarse como espectador, parecía algo gracioso o algo que por qué me voy a tener que formar si es algo que ya naturalmente tengo, pero nosotros consideramos que la preparación que podemos tener como espectadores nos permite ahondar y mejorar nuestra relación con las cosas. Yo a veces cuento una anécdota que se me hace gráfica para poder explicar esto, y tuvo que ver con un alumno que tuve en la Facultad de Sociales de la UBA, en un curso de Historia del Cine, que era un abogado, que también está estudiando Sociología en ese momento, una persona de 50 años, que le preguntamos qué le había parecido el curso. En ese entonces todavía la idea de espectadores, de la escuela de espectadores no estaba tan desarrollada en cuanto al tema del cine, sino que recién estábamos empezando, no era un curso de espectadores. Y él nos dijo que en su experiencia se había dado cuenta que había podido disfrutar más y mejor de cosas que antes no le llamaban la atención. Que por ejemplo ahora se veía todas las películas de Chaplin y les encantaba, porque claro, al haber estudiado el periodo de Chaplin y haber estudiado qué pasaba en ese momento en la historia del cine, él adquirió herramientas que le permitieron ampliar su espectro de goce, de disfrute y también de relación con ciertos materiales. Y como decía Hegel, no pensemos que el cine es solo entretenimiento, porque el cine es también arte. Y Hegel decía que había 3 caminos al conocimiento. Uno era la ciencia, el otro era la espiritualidad y el tercer camino era el camino del arte. El camino de la intuición que tiene que ver con el arte y ese camino de la creatividad. Porque aunque el artista es el que hace la película, es el espectador el que completa esa película y el que utiliza también su creatividad para sumergirse en un mundo de fantasía, ¿no? Un mundo que se sale de nuestra realidad para hablar y proyectar también nuestra propia realidad y cambiar nuestra visión del mundo. Bueno, pasamos a la primera para poder hacer este recorrido por los espectadores, yo siempre creo que la cuestión de hacer un repaso histórico es muy importante, porque en el repaso histórico aparece un poco el camino de la construcción, de construir la idea del espectador y darnos cuenta que no es algo tan natural el tema de ver películas, de ver cine. Para eso nos vamos a remontar a lo que llamamos el periodo del cine primitivo. Llamamos cine primitivo a todo el cine que se realizó entre el año 1895 y el año 1910, 1915 aproximadamente, cuando aparece un lenguaje de cine más, una gramática cinematográfica más desarrollada. ¿Qué quiere decir? Que el cine primitivo, los cineastas no tenían una regla para construir sus películas, no había un sistema de planos, una forma de narrar, una forma de poner la cámara, sino que cada cineasta, de forma intuitiva y experimentando, iba construyendo su película. En ese cine primitivo, los padres del cine, los que están considerados los padres del cine, fueron los hermanos Lumière, ¿no? Que fueron los primeros que crearon lo que sería la experiencia cinematográfica. ¿Por qué? Porque más allá de que los hermanos Lumière crearon lo que sería la cámara, el artefacto, ¿no?, tecnológico con el cual se permitía hacer cine, recordemos que la cámara de los Lumière no solamente grababa las imágenes, sino también servía como proyector, también crearon las primeras funciones de cine. Porque como siempre decimos, el cine, más allá del artilugio técnico, es
es una práctica social, es un ritual social del cual participamos en comunidad, ya sea en la clásica en el cine, y hoy por hoy, con esta situación pandémica y con que el cine de alguna forma ingresa a nuestra casa con los televisores de tecnología de Full HD y de 4K, y con la posibilidad de tener cosas como Netflix que nos permiten acceso a un montón de contenidos, también en la casa está el ritual de sentarse en el sillón a ver todos juntos una película, ¿no? Es un ritual social. Ya lo decía Godard, el cine no se inventó con la tecnología de la cámara, sino que se inventó el día que los hermanos Lumière cobraron una entrada en un café de París para que un grupo de personas se sienten todos juntos en la oscuridad para ver una película. Así nace el cine, en la reunión en la oscuridad, con esas imágenes de luces y sombras, que como espectros se aparecen ante nosotros para abrir una ventana a otro mundo que nos es ajeno y al mismo tiempo en el cual nos reflejamos como si fuera un espejo. Porque el arte y el cine siempre en el fondo nos habla de nosotros mismos. Pasamos a la siguiente. Ahí está. A veces hay discusiones en quién inventó el cine, porque, por ejemplo, Edison, tiempo antes, inclusive de que los hermanos Lumière hagan sus primeras funciones, ya había creado el kinetoscopio, que era un artefacto que permitía ver una pequeña película corta poniendo una moneda en un aparato que mostraba imágenes en movimiento. Pero más allá de que hay una tecnología que se parece al cine, ¿por qué ya con esto que les conté de la experiencia social y del convivio cinematográfico? El convivio sería compartir en un grupo, ver una película todos juntos en la oscuridad. ¿Por qué el kinetoscopio no estaría dando la experiencia del cine por más que tiene la tecnología del cine, de la imagen en movimiento? Porque el kinetoscopio, como pueden ver en esa imagen, se miraba de forma individual en el medio de una feria, en un espacio público, a través de un visor de forma individual, ¿no? Había algo de esa mirada individual. Entonces, por más que está la tecnología, lo que no habría en el kinetoscopio de Edison es la experiencia social del cine. Y ahí es donde, cuando nace el cine, también nace la historia del espectador de cine. Porque el espectador de cine no fue siempre igual, no se comportó de la misma forma siempre, sino que tuvo una evolución, una educación y una forma de comportamiento distinta en cada momento de la historia, ¿no? Pensemos en ese espectador primordial, en el espectador de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que por primera vez entraba a una sala de cine y se encontraba con esa nueva tecnología que le permitía ver imágenes en movimiento, donde el espectador ponía de su imaginación todo lo que la película no tenía color, no tenía sonido, pero el espectador ponía con su imaginación todo eso en el cine. Inclusive hay algunos relatos de cronistas de la época, periodistas, que cuando vieron las primeras secuencias de las primeras películas de un minuto que firmaban los hermanos Lumière, hablaban de los extraordinarios colores y del sonido de la locomotora acercándose a la estación, cosas que no estaban en la película, porque no había ni sonido ni colores, pero el espectador siempre, de alguna forma, termina de rellenar con su imaginación aquello que la película no trae. No eran espectadores silenciosos. Por eso a mí no me gusta hablar de cine silente, ¿no? Hay dos formas de llamar el periodo del cine sin banda sonora. Cine silente o cine mudo. El cine silente habla de un cine silencioso. Yo prefiero el término, que algunos consideran más vulgar, de cine mudo, porque justamente el cine no hablaba, pero era un cine lleno de sonidos, lleno de ruido. Tratemos de pensar cómo hubiera sido una de esas primeras proyecciones y cuál era el comportamiento del público. El público entraba a una sala oscura a ver un acontecimiento que por un lado tenía la espectacularidad de ser una nueva tecnología que ofrecía algo nunca antes visto, pero también venía a escuchar o ver una historia y de alguna forma venía también a aprender a leer imágenes cinematográficas. No era un público silencioso que estaba en silencio en la sala, sino que era un público que se mantenía siempre participativo, era un público que estaba participativo en los asientos. Acá tenemos, por ejemplo, un afiche que representa un afiche publicitario de las funciones de los Lumière, donde no solamente se representa lo que se ve en la pantalla, sino que también se representa al público mirando. Vamos a analizar un poco este afiche. Primero, el público no está en silencio, el público está en movimiento, haciendo gestualidades. Hoy cuando nosotros queremos representar al público en el cine, lo representamos
silenciosos, con caras neutras, en la oscuridad, viendo atentamente la película. Este público era un público participativo, que comentaba lo que veía, que hacía chistes, que se reía en voz alta, que intercambiaba opiniones. Y a su vez también había otros sonidos en las representaciones, porque había, por ejemplo, una persona tocando música en vivo. En primera instancia la música se había puesto para tapar el sonido de los proyectores, pero después también se dieron cuenta que una forma de acompañar un poco la película. Eso vamos a hablarlo quizás en unos encuentros más adelante en profundidad. Y por último, no sé si ven una persona con uniforme al costado de la pantalla. Y acá viene la idea de la educación del espectador, porque la educación del espectador empezó con el cine. En las primeras funciones ya había una forma de educar al espectador. Resulta que en cada proyección de estas películas primitivas, donde la gente no tenía la experiencia de haber visto películas antes, había una persona con uniforme, generalmente, que se ocupaba de comentar la película. Era un comentador, que mientras la película pasaba, iba explicando las imágenes que se veían en la pantalla. Bueno, acá hay una persona con esta imagen que ven ahí es de una película muy famosa de los hermanos Lumière, que se llama El regador regado, considerada una de las primeras ficciones de la historia del cine. Una película cómica que es solamente un minuto de un regador, un jardinero, que está regando un jardín. Un chico le pisa la manguera y cuando ve que no sale agua va a mirar por la manguera y se le cae toda el agua en la cara. Así de simple la historia que cuenta. Pero como estas personas no tenían la educación de leer la imagen cinematográfica, de poder comprender fehacientemente qué pasaba dentro de la película, necesitaban de una persona que vaya de alguna forma explicando y describiendo lo que se veía en la pantalla. Nos parece algo ridículo hoy, porque nosotros nacimos en una cultura de las imágenes en movimiento, donde nuestra capacidad de leer una imagen cinematográfica, inclusive con el montaje feroz de un videoclip, es algo que estamos acostumbrados a hacer todos los días. Pero en ese momento el espectador necesitaba esa asistencia. Ahí empieza la educación del espectador. Y es el espectador el que construye el cine, porque la mayoría de los individuos que vivimos en la Tierra no nos dedicamos a hacer películas, nos dedicamos a verlas, y nuestra experiencia estética con el cine se da a partir de esa visión. A la que sigue. Ahí está. Bueno, y ahí vamos a entender que lo que el cine clásico, y cuando hablo de cine clásico me refiero a las formas más convencionales de hacer películas, a lo que Hollywood, en el ámbito de Hollywood podemos llamar cine comercial, se va a dar cuenta de forma muy también al principio de la historia del cine, a principios del siglo XX, se va a dar cuenta que la espectacularidad es un elemento esencial a la hora de pensar una película. Por eso es que casi todo el cine va a llamar la atención muchas veces por la búsqueda de una fórmula de espectacularidad. Y es el caso de Asalto y Robo al Tren, película que está considerada el primer western de la historia del cine y también la película que con la que de alguna forma se va a fundar todos los géneros de acción, ¿no? De policiales, de western, de todos los géneros relacionados con la acción y con los tiros, los policiales, las películas de gángster, el policial negro, de alguna forma tienen su origen en Asalto y Robo al Tren de un director que se llama Porter, película norteamericana de 1903, la cual terminaba con una imagen de un hombre apuntando directamente, ahí espera, nos pasamos, de un hombre apuntando directamente a, ahí se nos pasó un poco vamos para atrás. Seríamos para atrás, nos tenemos que volver. Ahí vamos para adelante. Disculpen, así vamos a la imagen que la vemos porque... Ahí estamos. Un hombre directamente apuntando a la cámara. Eso sería un rasgo de espectacularidad. ¿A qué me refiero con espectacularidad? Una imagen que de alguna forma genere una sensación de asombro, una sorpresa, algo que deslumbre al espectador y lo tome por sorpresa. En este caso, la película terminaba con un vaquero que miraba directamente a la cámara, apuntaba al público y disparaba. Esta acción que hoy nos parece tan ingenua y que no nos haría ningún tipo de susto, en realidad para el público de la época era algo que lo podía sorprender y hasta asustar, porque había de alguna forma que una persona, vamos a decirlo, apunte directamente y le dispare,
¿no? Era algo que generaba ese temor. Recordemos, por ejemplo, esta espectacularidad ya está en Los Hermanos Lumière, con una de la segunda película que se filmó, que se proyectó en París, que fue la llegada del tren, ¿no? Una llegada de un tren, donde un tren llegaba en forma perpendicular, cruzaba la pantalla y parecía que iba a chocar contra la audiencia. El público se horrorizó, gritó y algunos se levantaron de sus sillas. Bueno, este mismo efecto de espectacularidad, ¿no? De asombro, de sorpresa, se daba en la película de Porter de 1903, Asalto y robo al tren, con este disparo a cámaras. Pasamos. El concepto de espectacularidad siempre existió en el cine y sigue funcionando como la forma más elemental de llamar la atención del espectador. Y ha tomado diferentes formas a lo largo de la historia y la historia del cine a lo largo del tiempo. Por ejemplo, entre los 40, los 50 y hasta los 60, la espectacularidad se daba especialmente por la idea de la superproducción. La superproducción tenía que ver con grandes despliegues de vestuarios suntuosos, escenografías monumentales y miles de extras participando en una película. Mientras más grande era la película y más suntuoso era el vestuario y más grandes eran las cantidades de extras, y en las publicidades aparecían los millones de dólares que había costado la película más cara de la historia, ese tipo de publicidades, de esa manera se vendían las películas. Pienso en películas épicas como Cleopatra, ¿no? Marco Antonio, los 10 mandamientos se me fue el nombre, Charlton Heston, etc. Y hoy por hoy la espectacularidad se da a partir de los efectos especiales, las imágenes con efectos especiales, tantos efectos manuales, efectos físicos, como efectos dados por computadora, como es el caso, por ejemplo, de la saga de Star Wars, ¿no? Que nos sorprende en su nivel de espectacularidad a partir de imágenes con un despliegue técnico y de efectos visuales que despliegan un espectro visual al espectador inusitado. Es decir, siempre ha existido espectacularidad en el cine. Desde el tiro a cámara de los hermanos Porter, pasando por las megaproducciones como Lo que el viento se llevó, hasta los efectos especiales creados por Steven Spielberg y George Lucas a partir de fines de los 70 y principios de los 80 con Star Wars hasta la actualidad. De esa manera, ¿qué busca el cine comercial con la espectacularidad? Busca atrapar al espectador, porque la necesidad fundamental y los que más van a ahondar en esta idea de la psicología del espectador es el cine comercial, que lo que quiere es atrapar al espectador en su película para que éste pague la entrada y siempre quiera ver más. Y eso nos lleva a uno de los grandes, primero un concepto, que es el concepto de la psicología del espectador. Pasamos a la siguiente. La psicología del espectador, que esta idea de construir una psicología del espectador, pensar que el espectador tiene una psicología determinada y que esa psicología puede ser manipulada para poder atrapar con la película al espectador, va a ser una idea que va a construir, que va a pensar y que va a desarrollar el extraordinario y genial, uno de los grandes genios de la historia del cine, Alfred Hitchcock, ¿no? Y acá vamos a empezar a hablar una idea de cómo se construye un espectador modelo. ¿Qué es construir un espectador modelo? Es pensar cómo es la persona que va a ver la película y saber qué ponen en la película para que esa persona se atrape, ¿no? Yo invento mi espectador modelo y empiezo a pensar cómo construir películas que desde una manipulación psicológica atrapen al espectador. Y el gran maestro de esto fue Alfred Hitchcock. Hay un libro de conversaciones entre Alfred Hitchcock y Truffaut, que se llama, Conversaciones de cine. Es entre Truffaut, el director francés, y Alfred Hitchcock, el director norteamericano del cine de suspense. En esas conversaciones, Hitchcock va a hablar de esta cuestión de la manipulación y va a explicar que lo que él quería en su cine era que el espectador se sumerja en la película y no pueda dejar de mirar, que no pueda dejar de existir esa tensión dramática frente al film. Ahí la idea del maestro del suspense. ¿Qué es el suspense? El suspense es generar una serie de circunstancias a través de informaciones en la película que dejen al espectador siempre de alguna forma atado a la silla, ¿no? Y ahí va a decir que para él construir esta idea del espectador modelo, da el ejemplo de La ventana indiscreta. No sé si recuerdan la película La ventana indiscreta de Hitchcock. En esa película, y empiecen a pensar esto que les voy a contar desde la idea de un espectador en la sala de cine. Plantea la historia de un periodista, un fotógrafo deportivo, que tuvo un accidente, un accidente cuando estaba sacando fotos en una carrera de autos y queda con su pierna rota,
completamente inmovilizado en una silla de ruedas en su departamento frente a un gran ventanal, ¿no? Y ahí pensemos la situación del espectador de cine, que empieza a sentirse de alguna forma, se siente reflejado en este personaje. Este personaje es un hombre sentado en la oscuridad frente a una gran ventana donde ve como un espía sin ser visto todo lo que sus vecinos hacen, ¿no?, en las ventanas de cada edificio, y él va mirando eso en la oscuridad, inmovilizado en su silla, sin poder hacer absolutamente nada frente a lo que está viendo. Estas circunstancias que genera Hitchcock para su protagonista son las circunstancias psicológicas del espectador de cine. En la oscuridad, ¿no?, como un voyeur, viendo sin ser visto las vidas de seres ajenos que no saben que estamos entrando en su intimidad, y que no importa lo que pase en la pantalla, nosotros nunca podemos avisar, ni participar, ni hacer nada para lo que pase en la pantalla cambie. Esa es la situación psicológica del espectador, y Hitchcock, por ejemplo, la va a representar en este personaje. ¿Buscando qué? Buscando la empatía y la identificación del personaje y el espectador. Eso es algo esencial en el cine. Siempre el cine va a buscar que nosotros nos identifiquemos con el protagonista. Por eso es que cuando hay una película de un ladrón de bancos o de un secuestrador, y es el protagonista, el secuestrador o el ladrón de bancos, nosotros cuando viene la policía y lo van a atrapar, por más que sea un delincuente y que hace cosas que son inmorales, incorrectas por ahí para nuestra ética, nuestra moral, nosotros siempre queremos que se escape, porque el cine construyó esa empatía, por más que la persona no comparta nuestros mismos valores. De eso se trata un poco la psicología del espectador. Vamos a seguir con el siguiente. El otro gran maestro de la manipulación de la psicología del espectador va a ser Steven Spielberg, que es un poco primero, bueno, es un genio en sí mismo, pero también es un poco un discípulo de Hitchcock, ¿no? En cuanto a esta cuestión de trabajar con el suspense y de mantener al espectador siempre alerta, estimulando su creatividad con sus películas. Pensemos en el caso de Tiburón. Tiburón, una película muy barata, de bajo presupuesto, que un Steven Spielberg muy joven hace en la década de los 70 y que lo lleva a la fama. El tiburón que construyen, casi todo el dinero de la película se gastó en hacer en hacer un tiburón de goma mecánico, gigante. Pero el tiburón de goma les quedó horrible. Era imposible de ponerlo en la pantalla sin que la gente se ría, porque no era verosímil, no era un bicho creíble, y cuando vieron que no podían filmar nada de lo que habían esbozado en el guión con ese pedazo de mecánico de goma y, bueno, y de artilugios internos, se dieron cuenta que la película no iba a funcionar como ellos querían. Y ahí es donde Steven Spielberg, manipulando la psicología del espectador y confiando o estimulando de alguna forma la creatividad y la imaginación del espectador, y esto es importante, el espectador es el que imagina, el espectador es el que si pone voluntad, si se deja llevar por la propuesta de la ficción, termina de construir lo que la película no muestra. Y así es que, por ejemplo, si ustedes vuelven a ver Tiburón, seguramente todos en algún momento de nuestra vida vimos Tiburón, es un clásico de los clásicos del cine de suspense y terror psicológico, van a ver que el tiburón prácticamente no aparece en ninguna toma. Inclusive, en las tomas en que el tiburón tenía que acercarse al barco y astigar a los pescadores y marineros que lo van a buscar, lo que hace Steven Spielberg es hacer una escena donde al tiburón supuestamente le clavan un arpón con un tanque amarillo, ¿no? Entonces lo que nosotros vemos como espectadores es un tanque amarillo que se mueve por el agua. No vemos nunca al tiburón, solo el tanque amarillo que se mueve en la superficie del agua. Y a partir de ese tanque amarillo que flota en el agua, entendemos que bajo el agua está el tiburón, ¿no? De eso se trata un poco el tema de la creatividad y cómo el espectador termina de llenar lo que el artista sugiere. El artista sugiere y estimula la imaginación del espectador. Pasamos a la siguiente. Y eso nos lleva a pensar en un señor que se llama, a ver, vamos a ver si aparece, ahí está. Un señor que se llama Umberto Eco. Porque Umberto Eco en los 60 va a hablar de esto, no solamente en el cine, sino en el arte en general. Va a hablar en su libro Obra Abierta, libro esencial para entender la semiótica y para entender la psicología del espectador del arte, y también nosotros podemos aplicarlo al cine perfectamente, va a decir en este libro, Umberto Eco, que el cine es, o que el arte, ¿no? Que la obra de arte, sea cine, sea un cuadro, sea una película, perdón, sea un libro, es un objeto abierto. ¿Qué significa que la obra sea abierta?
que la obra está siempre indefinida, está incompleta, le falta algo a la obra, algo que no tiene. ¿Y quién le va a dar? ¿No? ¿Quién va a llenar esos agujeros que la obra tiene? Esas cosas que la obra no trae. Las va a traer cada espectador en cada visionado particular. Es decir, el espectador de cine completa la película. Cada vez que ustedes prenden una película, la hayan visto una vez, dos veces o por primera vez, ustedes terminan de completar lo que el director no puso en la película. Como decía recién, cuando yo no veo al tiburón, pero sé que está bajo el agua, yo completo la presencia del tiburón con mi propia imaginación y creatividad. Un espectador activo, un espectador concentrado, un espectador que está metido en la película, completa la película y la disfruta mucho más que la persona que no se deja llevar por la propuesta del artista. Por eso decimos que toda obra se completa en cada visionado. Y si ustedes ven una película que hayan visto hace 10 años y la ven de vuelta ahora, van a ver que la experiencia es distinta. Y si la ven por tercera vez, van a encontrar otra cosa. Pero eso que encuentran no es algo que está necesariamente en la película, es algo que está en ustedes y que ustedes ponen en lo que ven. Como decía otro filósofo existencialista, que para mí es esencial para entender el cine, Merleau-Ponty, en su fenomenología de la percepción, en realidad el cine y el arte no es una pantalla que me muestra algo que viene de afuera, sino es casi como un espejo de mi propia alma. Lo que yo veo en una película, lo que yo comprendo o me estimula una película, en realidad es algo que ya existe en mí y que yo descubro a partir de la obra. ¿Se entiende? Por ejemplo, al que le guste el mar se va a sentir muy interesado por toda la parte de, no sé, todo el tema del paisaje en la película Tiburón. Al que le interese el miedo se va a sentir especialmente interesado por la trama de terror. Al que le interese la psicología del personaje se va a sentir interesado por el arco de transformación del protagonista. Es decir, cada uno va a enganchar la película y se va a enganchar con lo que le interesa, con lo que ya viene trayendo, con su educación, con su experiencia de vida y con su propia sensibilidad. Pasamos. La siguiente. Ahí, por ahí movemos el mouse, a veces pasa. Ahí está. Ahí se fue para atrás. Bueno, y ahí una pregunta que me hacen siempre, y ya empezamos con los consejos, hasta ahí un poco despertar la conciencia de la importancia que tiene el espectador, la importancia central que tiene el espectador en la experiencia del cine, que es la persona que termina la película. La película no sirve de nada si nadie se sienta a verla. Y a veces la gente me pregunta, ¿pero qué tengo que ver para ser un buen espectador? ¿Qué películas tengo que ver? Y la verdad es que yo, sinceramente, más allá de ciertas películas esenciales y clásicas, que siempre van a surgir y que van a aparecer si hacemos cursos de cine y que podemos ir viendo una a otra, yo creo que no hay un camino o unas películas que hay que ver y otras que no hay que ver. Ahí tomo las palabras de Dominique Font cuando en su libro Paisajes de la Modernidad habla del recorrido personal. Es decir, no hay un camino para ver cine, hay un gran paisaje de películas, ¿no? Todos los años se hacen miles de películas y ya hay miles de películas hechas en el pasado. Lo que tiene de bueno el cine, a diferencia del teatro, es que siempre podemos volver a las películas antiguas porque siempre están las copias para poder ser reproducidas. Eso significa que lo que hay que ver es casi un material infinito. Creo que todo el cine que se ha creado en la historia de la humanidad en los últimos 120, 130 años, es imposible de que un individuo pueda verlo todo aunque se dedique solamente a ver cine. Por eso yo siempre hablo del recorrido personal. Hay que confiar en nuestro propio criterio. Hay que buscar el recorrido propio que hacemos por el cine que nos interesa. ¿Y qué me refiero con esto del recorrido personal? El recorrido personal tiene que ver con que una película me lleva a otra película y yo construyo cómo miro mi cine. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, voy a Netflix y veo Loving Vincent, ¿no? Loving Vincent, una película que trabaja sobre una biografía de un pintor que se llama Van Gogh, que todos seguramente conocemos, es muy famoso. Bueno, y ahí vi una película sobre la vida de un pintor, ¿no?
que no fue reconocido en su época, que tuvo muchos problemas psicológicos, que estaba muy perturbado y terminó matándose, y que años después se vuelve famoso. Y esa película me lleva a pensar, bueno, vi una película sobre un pintor, quiero ver otra película sobre otro pintor. Y puedo ir a una película de Tim Burton que se llama Big Age, Ojos Grandes, que cuenta la biografía media ficcionalizada de una pintora que por una cuestión de ser mujer, en una época en que las mujeres quizás no tenían los mismos derechos, bueno, y hoy esta es una discusión que sigue en auge, ¿no? El tema del feminismo, bueno, una película que tiene una mirada feminista, muestra cómo una pintora era manipulada por su pareja, que la hacía pintar en secreto y él presentaba las obras como propias, ¿no? Y veo esa película. Termino de esa película y digo, che, qué buena película, me gustó cómo la dirigieron. El director es Tim Burton. Bueno, entonces, ¿qué hago? Veo una película de Tim Burton. ¿Y cuál puedo ver? Puedo ver Ed Wood, una película protagonizada por Johnny Depp, de Tim Burton, de la década de los 90, que cuenta la biografía de un director de cine que se llama Ed Wood, que está considerado el peor director de cine de toda la historia de Hollywood. Y resulta que en esa película, en un momento determinado, aparece un personaje sacado de la realidad que es Orson Welles, ¿no? Si aparece Orson Welles, que está considerado el mejor, uno de los más grandes directores de cine de toda la historia del cine. El Ciudadano Kane es una de las películas más inspiradoras a los grandes cineastas de todos los tiempos. Y aparece en la película en un pequeño diálogo con este ficcionado Ed Wood, protagonizado por Johnny Depp. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahí yo digo, che, qué buena película la de Ed Wood. Y ahí apareció Orson Welles. Me voy a ver una película de Orson Welles, que es director de cine, y me veo El Ciudadano Kane, ¿no? Y este circuito se puede volver infinito. Una película me lleva a otra película, y a otra película, y a otra película. Y eso yo llamo el recorrido personal. Para mí, la forma de ver cine no es ver todo el cine o el que me recomiendan. Es ver el cine que deseo ver, investigar y ver cómo una película me puede llevar a investigar y encontrarme con otra película. Y así, de golpe, me sorprendo al descubrir mis propios gustos. Ahí pasamos. Vamos, Fede, a veces está un poco pesado el archivo. Dale. No te das problema. Bueno, ahí va. Ahí está. Estas placas las vamos a pasar un poco rápido, Pablo, así que Dale. andate. Bueno, y ahora la idea de la representación del espectador de cine. El espectador de cine ha sido siempre representado en el propio cine. El cine se mira, ¿no? Y desde películas como Gremlins, donde los Gremlins siempre personajes, no sé si los recuerdan, son personajes, unos monstruitos de los 80 que eran muy entre brutales y al mismo tiempo también paródicos, medios caricaturescos, ¿no? Representan ese espectador promedio, el espectador de cine pochoclero, que va a ver películas 3D de superhéroes mientras come pochoclo y toma gaseosas y de alguna forma rompe todos sus sentidos con toda esa sobreexcitación de los sentidos a partir de las películas, el 3D, las gaseosas, el pochoclo, y todo eso se transforma en una experiencia del entretenimiento, ¿no? El espectador del entretenimiento. Pasemos. Ahí. Bueno, esta es una imagen de una película de Stanley Kubrick, se llama La Naranja Mecánica, quizás muchos la conozcan, la hayan visto, donde un personaje lo obligan a ver imágenes de violencia, ¿no? También esta imagen me gusta porque representa un poco lo que sería el espectador que no puede dejar de ver aunque quiere dejar de ver. ¿Cuántas veces nos pasa como espectadores que estamos frente a imágenes de violencia, a imágenes perturbadoras, y aunque por un lado queremos dejar de mirar, de alguna forma sentimos que no podemos dejar de ver lo que estamos viendo? Y eso tiene que ver con la sensualidad de la imagen cinematográfica, que siempre nos permite ver aquellas cosas que, aunque sean inmorales inclusive, o aunque sean perturbadoras, sabemos que podemos meternos a ver esas situaciones porque tenemos la tranquilidad de saber las ficciones. Pasemos a otra. Bueno, y esta imagen es de la película la Rosa Púrpura del Cairo, de Woody Allen, donde una chica fanática del cine, de golpe se ve en una relación con los personajes de la película que va a ver
al cine, que la llaman a participar de la película y ella se mete adentro de la película. Bueno, esto es una metáfora también del espectador que tiene un compromiso sensible, un compromiso romántico y sensible con lo que ve, al punto tal que se mete en la película, ¿no? Entre comillas, ¿no? De forma metafórica, para vivirla de forma, como una experiencia, sumergida, no sé la palabra, una experiencia de inmersión, ¿no? Donde uno está totalmente inmerso en la ficción, ¿no? Y esa es por ahí la actitud que un espectador tiene que tener a la hora de ver una película. Aceptar las reglas de lo que está viendo y animarse a ver lo que sigue. Y después está el otro espectador, y esto es una imagen de la película Taxi Driver. Recordemos que el protagonista de Taxi Driver es un sociópata que iba solo a los cines porno. Pero al mismo tiempo que iba a los cines porno, en la vida era un tipo que todo el tiempo estaba criticando la inmoralidad de la sociedad en la que vivía. Y esta es la doble moral del cine. Por un lado está lo que no nos animamos o lo que no admitimos en nuestra vida, pero en el cine nos permitimos mirar con los ojos entrecerrados, en la oscuridad, sin ser vistos, cosas que no nos animamos a ver. Eso es interesante, porque lo que tiene bueno el cine, y esto pasa con el cine, por ejemplo, de Almodóvar, es que el cine nos permite ver aquello que no nos animaríamos a vivir, aquello que no estamos dispuestos a vivir. Y aún así, la experiencia del arte nos deja ver en su ventana, vislumbrar cosas que nos son completamente ajenas. Bueno, hasta ahí. Y a ver, ahí está, esto me faltaba. Y por último, les voy a dejar los consejos. Los consejos para ser un espectador de cine ideal o un espectador de cine que la va a pasar muy bien cuando vea películas porque va a estar preparado. Primero, ¿qué tiene que hacer un espectador para estar preparado para ver una película? Primero tiene que suspender su incredulidad. Si yo voy a ver una comedia musical, y esto me pasó cuando les mandé a ver a algunos alumnos La La Land, ¿se acuerdan de La La Land, la película musical con Emma Stone? Bueno, cuando se las mandé a ver al cine, muchos alumnos fueron sin saber que era un musical. Y algunos me dijeron, mira, la verdad es que yo entré al cine y cuando vi que la gente se puso a bailar y a cantar en medio de la ruta, la verdad me pareció ridículo y me fui a mi casa, no la terminé de ver. Bueno, ¿qué le pasó a ese espectador? Ese espectador no hizo una suspensión de su incredulidad. Es decir, cuando yo voy al cine y la película es un musical, tengo que aceptar que la regla de esa película es que cuando la gente está muy contenta, muy triste, se pone a cantar y bailar y aparece una orquesta completa a tocar de la nada, ¿no? En el medio de la calle. Justamente, si yo suspendo mi incredulidad, lo que voy a conseguir es engancharme con la propuesta de la película. Y una vez que me enganche con la propuesta de la película y acepte las reglas del universo de esa película, después voy a ver si me gusta o no me gusta. Porque lo primero es no ser incrédulo, ¿no? Si no, no podríamos vivir ninguna historia de fantasía, ningún género como el terror, o como el western, o como la comedia romántica, donde hay reglas internas del género que no son las propias reglas de la realidad. La segunda máxima es el espectador debe ser de espectro amplio, es decir, tenemos que animarnos a ver mucho cine de diferentes características. Es decir, yo solamente veo comedia romántica, a mí solo me gusta el cine de terror, yo solo veo western, yo solo veo cine histórico. Bueno, mi propuesta es eso, no es en realidad que no les guste otras películas, es que están tan acostumbrados a ver siempre lo mismo que cuando ven algo distinto se sienten incómodos, se sienten que salieron de su lugar de confort. Es un buen espectador, trata de ver muchas cosas diferentes para poder ejercitarse en diferentes dinámicas y lenguajes. Y les puedo asegurar que si ustedes hacen ese esfuerzo, poco a poco van a ir descubriendo que les va a empezar a gustar mucho cine que en algún momento habían despreciado o habían considerado que era inútil ver. Mirar y visionar. Perdón, me salté una. Capacidad de asombro y pensamiento crítico. El espectador tiene que tener un doble juego. Por un lado, tiene que tener capacidad de asombro, es decir, permitirse, como si fuese un niño, con un espíritu de niño, que la película lo atraviese desde la fantasía, que la película lo atraviese desde el asombro, dejar que la película funcione en ustedes. Pero al mismo tiempo, y esto generalmente yo lo digo que lo hagan después de ver la película, no mientras la ven, empezar a trabajar el pensamiento crítico. Es decir, una vez que vi la película, que me permití atravesarme por el lenguaje y la propuesta de la película,
tomarme un café con alguien, con la persona con la que la vi, etcétera, etcétera, debatir la película y en ese momento pasarla por la razón. Es decir, cuando la veo, me dejo guiar por lo sensorial y lo emocional. Y cuando termina la película, la pienso y la reflexiono. Si yo la reflexiono mientras la veo, no la disfruto. La otra, mirar y visionar. Una cosa es mirar la película, que es algo por arriba. Y visionar sería un verbo que estaría hablando de una mirada profesionalizada del espectador. Es decir, mirar con un ojo crítico. Mirar con un ojo que se fija en el detalle, en la fotografía, en el encuadre, en la banda sonora, en la paleta de colores, en los pequeños detalles que hacen a la construcción de la película como un artefacto complejo. No solamente guiarme por la historia, no mirar el celular mientras escucho el diálogo, porque tal, si escucho ya está, porque entendamos que el cine es audiovisual, y mientras se dice una cosa, se nos muestra otra. Y a veces entre lo que se muestra y lo que se dice, aparece una idea, ¿no?, que se nos puede llegar a pasar. Recorridos personales, es lo que le decía de ver el cine generando sus propios recorridos. No tener miedo ni decir, yo vi esto, yo vi lo otro. Yo cuando me dicen una película, me dicen, mira, no, yo no la vi, yo digo que no la vi. Y no siento vergüenza por más que sea un profesional del cine, porque cada uno tiene sus recorridos, ¿no? Y después, hoy por hoy, la idea de la microcrítica. Cuando yo veo una buena película, y esto ayuda también a mi comunidad de amigos y familiares, tengo que saber que hoy con las redes sociales, y también con el boca en boca, puedo convertirme en un microcrítico. ¿Qué es el microcrítico? Es la persona que tiene una influencia sobre los individuos que están a su alrededor en su espacio social. Si usted ve una película muy buena en Netflix y les parece que es digna de ser vista y que les hizo algo bien a ustedes, pueden perfectamente subir, hacer recomendaciones en Instagram, en Facebook, a sus amigos en el trabajo. Esa socialización del cine permite que las películas interesantes se vean, ¿no? Si no, siempre estamos viendo todo lo mismo. Y por último, se aprende cine viendo cine, ¿no? No solamente leyendo libros sobre cine o hablando sobre cine, sino que el cine es algo que se tiene que ver, que se termina de comprender cuando uno está frente a la pantalla. Bueno, eso es más o menos lo que les quería contar sobre la experiencia del espectador y las máximas o ideas que les tiraba como consejos para que empiecen a ver el cine con otros ojos. Gracias, Fede. Antes de meternos con la película Parásitos, que vamos a analizar ahora usando algunos de estos conceptos que Fede nos ha transmitido y que él, por supuesto, como un espectador crítico y analista de cine, los aplica en su propio visionado de las películas. ¿Les parece si tienen alguna pregunta? Si alguien quiere preguntar algo, puede abrir su micrófono levantando la mano, nosotros se lo habilitamos, o puede hacerlo por chat. Pero mientras alguno piensa si tiene algo que le gustaría preguntar o comentar, Fede, ¿cómo hace la gente hoy para poder pelear sus recorridos personales con los recorridos que nos van proponiendo o nos van imponiendo las distintas plataformas, ¿no? Las plataformas de streaming, como por ejemplo Netflix, que nos va tratando de imponer o su propio recorrido o lo que ellos interpretan que son nuestros propios recorridos? Bueno, ahí yo siempre, esto no lo digo solamente yo, sino que se habla en muchos ámbitos, hay que siempre tratar de ganarle al algoritmo. Recordemos, el algoritmo sería esta fórmula de los motores de búsqueda, ¿no? Como el Google, Chrome, o como, bueno, el motor de búsqueda del propio Netflix, que siempre está haciendo, si viste esto, deberías ver lo otro. O si tiene una película nueva, te la promocionan como que tenés que verla. Esto del motor de búsqueda que trata de sugerirnos o de manipularnos para hacernos ver lo que ellos quieren ver. Yo lo que sugiero es que siempre que terminemos de ver una película que nos interesó, tratemos de mínimamente agarrar el teléfono y googlear la película, leer sobre el director, buscar algunas informaciones extras para nosotros informarnos. No hacerle caso necesariamente a lo que nos plantea Netflix como sugerencias, sino a partir de esa investigación decir, che, me gustó el director por el actor. Entonces, bueno, ¿qué otras películas hay de este actor? Bueno, elijo una de este actor. O me gustó la película por el director, me gusta cómo dirige. Bueno, ¿qué otras películas hizo este director que filmó esta película? Che, qué bueno que es el cine de terror, nunca había visto. ¿Qué otras películas de terror interesantes puedo ver? ¿No? Generar nosotros nuestro motor de búsqueda. No quedarnos con lo que dice en Netflix, en 10 segundos empezará otra película que le sugerimos y verla por inercia, sino cortar ahí, hacer una breve investigación, un googleo básico, como para poder encontrar los datos que nos interesan. Cuando una película no nos interesó, digo, sigamos con otra cosa, busquemos otra propuesta. Pero cuando algo nos interesa, tratemos de empezar a construir nuestro recorrido personal. Hacer nuestra propia pequeña investigación que nos lleve a otra película que nos pueda interesar.
Gracias, Fede. Y si bien al final vamos a darle algunas recomendaciones de películas, bueno, ya sutilmente Fede nos fue sugiriendo algunas películas que si se vieron interesados, creo que es un lindo ejercicio volver a ver Tiburón o ver Ojos Grandes o ver hacer algún recorrido por Tim Burton, por Martin Scorsese o por alguna de los directores que nos fue proponiendo Fede a lo largo de este recorrido por lo que sería un espectador ideal. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo, comentar algo? Si no hay preguntas, avanzamos con Parásitos y ahí sí hacemos un espacio más grande para poder intercambiar. De cualquier manera, como Fede nos está introduciendo varios conceptos que quizás no les son familiares, nosotros siempre sugerimos que esperen para preguntar al final. Pero si hay algo que en el transcurso de su relato no se entiende, no esperen al final. Levantan la mano, nosotros les habilitamos el micrófono, preguntan en ese momento, así no pierden el hilo de lo que Federico nos va transmitiendo. Si les parece, vamos entonces, Federico, a meternos en, yo sé que había muchos y muchas interesadas en, particularmente en esta película tan importante por el premio que ha ganado, por primera vez un Oscar a una película que no era de habla inglesa, por la particularidad que tiene, por lo extraño. Así que, Fede, cuando quieras, largamos con Parásitos. Dale, cuando vos quieras, compartís y lo hacemos. Bueno, Parasite. Parasite es una película que se pueden ver en Netflix, seguramente ya todos la vieron, el que no la vio, no se preocupe. Ojo, esto siempre hay que saberlo. En una clase de análisis, el final nunca se oculta. Así que el que no la vio, pero también yo creo que cuando uno se pone a ver cine de verdad y cuando uno ya se convierte en un buen hábil espectador de cine, saber o no saber el final de la película no nos cambia en nada, porque yo siempre digo que lo importante de una película no es sorprenderse con el final, sino lo que es la experiencia de el transitar por la película, ¿no? Eso creo que es lo más importante. Pero a veces hay gente que ve la película después y también me dice, estuvo buenísimo porque con todo lo que hablamos, cuando la fui a ver me pasaron otras cosas. Y hay gente también que después de la clase va a verla de nuevo para poder recuperar todo lo que sintió que se perdió. Vamos con la próxima. Bueno, Parasite es una película de origen surcoreano, ¿no? Recordemos, hay dos Coreas, así muy reduccionistamente. Tenemos la Corea continental, que es con un régimen totalitario, un régimen comunista, ¿no? Y tenemos la Corea del Sur, la peninsular, que es la Corea capitalista, ¿no? Donde hay tantas empresas importantísimas de las cuales tenemos, como Samsung, y que por hoy podemos decir que Corea es un país que ha explotado culturalmente, siendo de alguna forma, teniendo influencia internacional. Inclusive, este año también los Oscar hubo una película premiada que se llama, ahora se me fue el nombre, pero ya me acordar, bueno, que es norteamericana, pero que habla justamente de inmigrantes coreanos, y ya venimos viendo cine coreano desde hace rato. Esta película, como decíamos, fue premiada al Oscar a Mejor Película Extranjera, que eso ya había pasado, ¿no? Las películas extranjeras son en una lengua no inglesa, pero también fue premiada al Oscar como Mejor Película y ganó, lo cual es algo sorprendente. Es la primera vez que una película que no está hablada en Minari, ahí me lo pusieron. La película es Minari, exactamente. La terminé hace un ratito, no me acuerdo el nombre. Minari es una película extraordinaria que se la recomendamos también. Pero bueno, no está en Netflix. Por ahí más adelante con Pablo establezcamos algún tema de pasarles películas. Eso lo podemos llegar a hablar en el futuro. Pero bueno, eso es tema de otra conversación. Bueno, justamente esta película gana mejor película siendo extranjera, siendo asiática y estando hablada, obviamente, en un idioma que no es el inglés. Es un acontecimiento histórico, como el acontecimiento histórico de que una chica de origen chino, criada en Inglaterra y educada como realizadora en Nueva York, haya ganado el premio a Mejor Directora y a Mejor Película. La directora de No Man Land, Chloe Zhao, ¿no? Es realmente muy interesante que una mujer asiática haya ganado ese premio tan importante en la academia. Eso hace unos años no pasaba, ni siquiera una película como No Man Land, que también se las recomendamos muchísimo,
llegue a esas instancias de ganar el premio a Mejor Película. Sigamos. Como les decía, el cine coreano, o Corea mejor dicho, vamos a la siguiente placa, tiene realmente hay una explosión cultural. Inclusive la música pop, hay muchos jóvenes que están escuchando música, y en cuanto al cine, también hay una explosión de cine coreano que se puede ver. Por ahí, a principios de la década del 2000, películas de Kim Ki-duk, un director que por ahí, dentro del ámbito de lo que es el cine de autor y el cine de arte, era muy renombrado, pero que no tenía por ahí una llegada a nivel popular, ya se venía gestando un cine interesantísimo, ¿no? Con autores como Kim Ki-duk, les decía recién, con películas como Primavera, Verano, Otoño, Invierno y otra vez Primavera, o La Red, película de hace 2018, si mal no recuerdo, extraordinaria también. Pero todas esas películas, más allá de que el cine coreano empezaba a tener presencia en los grandes festivales, no eran más que películas de autor, que no es ni más ni menos, pero que no llegan al gran público. Pero en la última década del 2000 y el 2010, la década del 2010, el cine coreano también llegó al nivel popular. Una de las primeras películas que empezó a explotar y a convertirse casi en una película de culto dentro del, del subgénero de zombies de terror fue Estación Zombie. Que no es que le estoy recomendando que vean Estación Zombie, al que le interese el cine de zombies y de terror, se las recontra recomiendo porque es una gran película dentro del género, ¿no? Con todo lo que inclusive tiene que ver con lo bizarro que es el género. Pero se las estoy contando, ¿por qué? Porque es realmente un hito cultural que una película surcoreana de zombies, de consumo supuestamente popular y para un público interno, un público asiático, llegue a hacerse globalmente una película de culto, que ustedes hoy por hoy la pueden buscar y ver en Netflix inclusive. Esto tiene que ver con que hay un cambio de eje en la mirada de Occidente hacia Oriente, y este cine surcoreano empieza a tener una vigencia no solo en el ámbito del cine autor, sino también en el ámbito del cine comercial. Sigamos. Y el caso de Bong Joon-ho, director surcoreano, es un caso intermedio, ¿no? Vamos a ir con la próxima placa. Un caso intermedio. ¿Por qué? Porque está a mitad de camino, o mejor dicho, es la mezcla perfecta entre un cine de arte, un cine de autor, con un mensaje profundo, y al mismo tiempo un cine popular, un cine comercial, un cine de género. Ahí les voy a recomendar dos películas de las que vemos, ¿no? Primero, The Host, del 2006, película que pueden ver en Netflix, y Okja, película producida por Netflix en 2017, que son de este mismo director. Es un director que tiene un mensaje personal, que siempre está trabajando sobre la crítica social, ¿no? Por ejemplo, en The Host, pero al mismo tiempo que trabaja en la crítica social, también lo que hace es trabajar sobre un género cinematográfico. El género cinematográfico es un cine siempre asociado al cine comercial, al cine hollywoodense. En The Host, por ejemplo, en Corea, en la ciudad, aparece un monstruo gigante que empieza a matar personas. Pero en realidad, de lo que habla la película a nivel discurso es una crítica a la sociedad surcoreana en cuanto a, al lugar, a la geopolítica de Corea en cuanto a Occidente, ¿no? Cómo está subsumida a Estados Unidos y cómo de alguna forma se comporta de forma obsecuente e inepta frente a este monstruo imperialista que de alguna forma toma decisiones a veces por encima del Estado. Es decir, utiliza la ficción para que de alguna forma también hable de un discurso de la realidad. O la película Okja, que por ejemplo Okja es una película... ¿sí? Hay una pregunta que es muy importante que vos puedas aclarar. ¿A qué te referís cuando hablas de cine comercial y cine de autor? Porque es importante para poder seguirte esa distinción. Perfecto. ¿Sí? El cine comercial es el cine pochoclero, podemos llamarlo, como para bajarlo a la vida cotidiana. Es el cine comercial que se hace en Hollywood, ¿no? El que llega fácilmente al gran público sin dificultad. Y el cine de autor es un cine que en vez de trabajar con el género y dedicado a un público más popular, busca tener un valor artístico, ¿no? Y donde el autor, en vez de trabajar directamente con las reglas del cine clásico, del cine de género, lo que hace es trabajar con las propias reglas internas de su universo personal. Es un cine más personal, un cine que trata de dejar la impronta del artista.
Y si vemos ejemplos, como para que sea más claro, algunos ejemplos de películas que vos definís como de Hollywood y algunas de autor. Sí, por ejemplo, si vemos películas como El Señor de los Anillos, Titanic, Terminator, no sé, ¿qué puede ser? Los Avengers, Batman, no sé, cualquier de esas grandes tanques, lo que llamamos los tanques, esas son películas comerciales, ¿no? Que apelan a la espectacularidad y a un público masivo. Y en cambio, directores como Woody Allen, por ejemplo, o directores como el francés Ozon, el propio Bong Joon-ho, o no sé, o directores clásicos como franceses de la época de los 60, como Truffaut, como Pasolini en Italia. Esos son directores autores, o el propio Herzog en Alemania, esos son autores, ¿no? Yo no voy a ver una película, cuando yo digo, a ver, Steven Spielberg es comercial, es cine clásico, pero también hay algo de ser un autor. Yo voy a ver una película de Steven Spielberg, yo voy a ir a ver una película de Herzog, pero cuando voy a ver una película de terror no me importa quién la dirige, ¿no? Esa también sería una diferencia. Yo voy a ver una película de Woody Allen. ¿Y a qué se parece el cine de Woody Allen? A nada más que a Woody Allen, ¿no? La lógica de las películas de Woody Allen son internas del propio personaje, son casi autorreferenciales, podríamos decir. Coppola, Martin Scorsese son autores también bastante populares. Quentin Tarantino, los hermanos Coen son autores. Bien, bien, yo creo que estamos ahí, pero quizás cuando vas hablando sobre eso, si nos ahondás en ejemplos, nos va a quedar porque es algo que vamos a utilizar en todos los encuentros, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. Bueno, y Perdón, Okja, estaba la última, es. Okja es una película que habla sobre el poder de las corporaciones, ¿no? Y la violencia de las corporaciones, en este caso las alimentarias, sobre el propio ecosistema y sobre las propias personas, ¿no? A partir de una fantasía, de una película que trabaja en un ámbito de la fantasía, casi como si fuese una película, pero live action de, este, de Miyazaki, ¿no? Que es un autor de anime japonés. Bueno, esta película fue producida por Netflix y estuvo en la selección oficial de Cannes en el año 2017. Pero, imagínense, ¿y cómo cambiaron las cosas? Porque ahora las películas de Netflix están en todos los festivales. En ese momento, el presidente del jurado de Cannes, que era Almodóvar, se negó a evaluar la película porque dijo, no voy a evaluar una película que no fue hecha para el cine, sino que fue hecha directamente por una plataforma de Internet, ¿no? Ese prejuicio hoy está a años luz y solamente pasaron 4 años, ¿no? Cómo está cambiando el mundo del consumo audiovisual. Y hoy con la pandemia directamente, si no están en alguna red de streaming, no la podemos ver en ningún lado. Pasamos. Ya entrando en la película tiene un carácter postmoderno. Y acá estamos metiendo ya en algo más complejo. ¿A qué me refiero? Yo recién hablaba del cine de autor, al que le llamamos cine moderno, y hablaba del cine de género, el cine comercial, al que llamamos cine clásico, el cine más convencional. En el medio de los dos están los postmodernos, los autores postmodernos, que mezclan esa mirada personal del autor con elementos del género cinematográfico del cine comercial. Y ahí hacen grandes mezclas. Bong Joon-ho siempre trabaja con el género. En el caso de la película Parasite, nosotros nos encontramos con una película que es una comedia negra con elementos de melodrama y ciertos elementos de thriller. El thriller sería la película de suspense, ¿no? De suspense y el thriller psicológico, ¿no? Donde hay una cuestión de intrigas y de situaciones extremas que van poniendo al espectador en un punto de tensión permanente. Esta hibridación de los géneros, de las mezcladas con las marcas de autor, es típica del cine contemporáneo o posmoderno. En esta película nos adentramos en una tragicomedia, ¿no? Con un registro tragicómico dentro del espacio de una comedia de humor negro. Nos burlamos de la realidad, pero esa realidad es muy cruel. Y acá también entender lo siguiente, cuando la realidad es cruel, cuando lo que queremos decir es sórdido, a veces el humor permite que esos contenidos que pueden ser sórdidos y brutales para el espectador sean más fáciles de digerir, ¿no? Por eso siempre decimos, por ejemplo, que Woody Allen es algo así como Berman contando chistes. Es existencialista y pesimista como Berman, pero atravesado por el humor que hace que el cine Woody Allen, por ejemplo, sea mucho más digerible. Lo mismo pasa con esta película. Adelante. Parasite es una película que va a contar una fábula social, ¿no? La trama de la película construye un microcosmo social que nos está hablando de una generalidad.
en este caso, las diferencias sociales en Corea entre la clase proletariada, los pobres, la gente humilde, los trabajadores, que van a ganarse el pan el día a día, y las personas que tienen ingresos, ¿no? Que tienen buenos ingresos, que pertenecen a la clase media alta, etc. Y lo que va a mostrar en la trama de la película es generar a partir de estas diferencias, esta brecha social que existe en Corea, en Corea del Sur, nos va a mostrar justamente a partir de esta fábula social una generalidad, ¿no? Es una especie de microcosmos que habla en un caso particular de un caso general. Eso es típico de lo que hace el arte con la metáfora, ¿no? Con la alegoría. Pasemos. Para construir esta alegoría social, esta metáfora social, lo que va a hacer la película es trabajar con contrastes. Por ejemplo, va a trabajar con contrastes como el arriba y el abajo. Fíjense, la casa de los personajes ricos queda en un barrio que tiene una calle en subida, donde los personajes pobres tienen que subir hacia la casa para poder llegar. Mientras que los personajes pobres, no solamente la cámara siempre nos muestra a los personajes como yendo por calles en bajada, ¿no? Como bajando al barrio pobre, sino que además los personajes viven en un subsuelo, ¿no? En un subsuelo que es oscuro, ¿no? Eso es importante. Está mostrando un arriba y un abajo, visualmente, en la forma en que filma y en que construye las locaciones en las que viven cada una de las dos familias que nos va a retratar. La familia humilde, la familia que vive al día, la familia trabajadora y la familia de clase media alta a la cual no le falta absolutamente nada. Lo mismo pasa con el tema de la luz y la oscuridad. Si nos fijamos, las casas de la familia rica es una casa luminosa, con grandes ventanales, siempre con la luz del día que entra fuerte en la casa. Si no, los espacios también son espacios bien iluminados. Mientras que la casa de la familia humilde es una casa oscura, sin ventanas, ¿no? Donde también los espacios son claustrofóbicos, están llenos de objetos, llenos de cosas corroídas, de cosas sucias, de cosas incompletas, de cosas mal puestas en el espacio. Todo eso construye la diferencia entre una y otra casa, ¿no? También aparece el tema del buen olor y el mal olor, ¿no? Los ricos huelen bien, huelen limpios, y los los pobres huelen mal. Es decir, yo puedo reconocer un pobre por su olor. Esa cosa brutal que dicen los personajes en la película, que cuando uno ve la película da gracia, en realidad justamente es la metáfora cruel con la que la película se va a manejar. Esto que en realidad sería lo mismo que dice el refrán popular, aunque la mona se vista de seda, mona queda. No es que la película reafirme esta idea, sino que utiliza esta idea para hablar de la estigmatización social, ¿no? Que es uno de los temas que aparece en la película. Si vos sos pobre, te trato como pobre, vas a ser siempre pobre y te comportás como pobre. No tenés posibilidad de otra cosa. Es una de las primeras críticas sociales que vamos a ver en la película. Adelante. Bueno, y ahí la película, justamente en esta cuestión de la estigmatización social y la falta de oportunidades para los jóvenes surcoreanos, y también lo podemos ampliar a otras realidades, porque uno como espectador, como hablábamos recién, le pone a la película lo que trae consigo. Yo lo pienso en mi país, ustedes lo piensan desde la perspectiva de su país, de esas políticas, de la situación social de su país, y se hace siempre esa traslación, ¿no? Eso de pensar lo que veo en esa realidad surcoreana a partir de mi propia identidad histórica y social y cultural. Bueno, la película va a hablar de un mundo de apariencias, ¿no? Un mundo donde si yo no soy una cosa, me estigmatizan por lo que soy. Y la única forma que tienen los personajes de salir adelante es con la falsificación y la actuación de esas apariencias. Recordemos que parte del argumento central es que el hijo, que quiere ser universitario pero no puede ir a la universidad porque le dan las notas y una serie de conflictos, se hace pasar por profesor de inglés para ingresar en la casa de esos ricos, ¿no? Y falsifica documentaciones, etc. Luego mete a la hermana como profesora de plástica cuando la hermana no es profesora de plástica. Es decir, la apariencia es lo que me da oportunidades. Y si yo falsifico mi apariencia, falsifico mis documentaciones, genero justamente la posibilidad de mezclarme con los ricos para poder salir adelante. Pero como bien dice la película, el olor no se puede disimular. Es decir, por más que yo me esfuerce por tratar de agradar, siempre el rico, siempre el que está por encima mío, va a marcar la diferencia entre lo que soy yo y lo que es él, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo en mí que a ver, la película no va a decir esto como una afirmación positiva,
sino que va a criticar justamente este mecanismo de pensamiento que existe en muchas sociedades, en este caso la surcoreana, ¿no? Que hay algo intrínseco en la persona de lo cual no se puede escapar. La que sigue. Y ahí justamente va a construir por oposición dos modelos de familia, ¿no? Dos modelos de familia que serían el resultado de las dos caras del capitalismo. Obviamente la película, y yo siempre que hable cuando analizo, no necesariamente analizo desde mi perspectiva, mi opinión, porque sería dar simplemente mi opinión, todos podemos dar nuestra opinión, sino trato de alguna forma de hacer una lectura de lo que la película quiere decir, ¿no? La película nos va a hablar de las dos caras del capitalismo. Una cara es la familia Park, que son pobres, que son trabajadores, que son carentes, que son necesitados, que están desesperados, y la otra es la familia Kim, que viven en un muy buen barrio, que tienen un buen pasar, y que de alguna forma están representando lo que sería la familia publicitaria, ¿no? Ese modelo de familia ideal. Ellos son perfectos, son delgados, están bien vestidos, son bellos, son inteligentes, frente a la familia Park, que es una familia que justamente por su situación están sucios, mal vestidos, tienen las caras aceitosas, mal peinados, y todo esto para decir es una y otra. Pero también empezamos a entender a medida que vemos que la familia Kim, que sería la que anda muy bien, tiene un montón de oscuridades y cosas oscuras y perversas que van apareciendo a medida que los conocemos mejor, y empezamos a ver que la familia Park en realidad no es que son así porque quieren, sino que son las condiciones de vida y la estigmatización social los que los llevan a tener esa a verse como se ven y a ser lo que son. Adelante. ¿No? Bueno, y la película también se burla de la teoría del derrame. Recordemos la teoría del derrame, ¿no? Del capitalismo, de las teorías capitalistas, los liberales, que hablan de cuando una persona tiene mucho, justamente se derrama esa riqueza para que le llegue a los otros. Bueno, en la película, con esta metáfora del derrame, aparece, por ejemplo, la secuencia de la inundación. En la secuencia de la inundación, cuando empieza a llover, en el barrio rico, todos miran de forma romántica la lluvia por la ventana, y qué linda lluvia, se va a limpiar el cielo. Mientras que en el barrio pobre se le están inundando todas las casas y las cloacas se empiezan a rebalsar. La teoría del derrame, lo único que trae el pobre es el derrame de las heces, ¿no? En el barrio rico todos están viendo la lluvia, en el barrio pobre se están rebalsando las cloacas, ¿no? Como metaforizando qué es lo que se derrama. Hay que esperar a que se derrame para que haya dignidad. Esas son también cuestiones que trabaja la película. Otra cosa interesante que habla de un buen cineasta. Estas cosas no se dicen con palabras en la película, sino que nosotros las captamos a partir de la puesta en escena y a partir de los elementos simbólicos que aparecen en la película. Otro elemento simbólico fundamental es la piedra, ¿no? La piedra que le regalan al protagonista al principio de la película, a su mejor amigo, que es el que le trae el trabajo de profesor de inglés. Esa piedra está simbolizando el don y la maldición. ¿A qué me refiero? Le regala esa piedra como un regalo. Un regalo es un don, ¿no? Algo que uno tiene como un favor. Pero después, esa piedra, que fue un don, también se transforma en maldición porque es la piedra con la que el hombre que vivía en la parte de... ¿Se acuerda que había un hombre que vivía en la parte de abajo de la casa? Le pegan en la cabeza al protagonista y lo dejan inconsciente en coma no sé cuántos meses. ¿No? ¿Ven? La piedra es un don, es un regalo, pero también es una maldición porque le terminan rompiendo la cabeza con ella. Esa piedra está metaforizando el otro don que trae el amigo. El amigo le trae un trabajo. Para estas personas que estaban sin trabajo, el trabajo es un don. ¿Por qué? Porque van a tener trabajo, les va a ir mejor y le consigue trabajo a toda la familia. Pero ese don también trae una maldición, porque a partir de la relación con esa familia rica, esta familia que era humilde, que le falta todo, empiezan a ver que estas personas ricas viven mucho mejor que ellos. Entonces, más allá de que tienen trabajo, conviven todo el tiempo con todo lo que no pueden tener. La casa que no pueden tener, los autos que no pueden tener, los trabajos que no pueden tener, la ropa que no pueden tener. Es decir, por más que te den trabajo, también se genera en la familia Chow el resentimiento de no poder tener todo lo que las personas a las cuales les sirven pueden tener. Y esa sería como el don y la maldición, que los termina llevando justamente a la situación trágica y sangrienta del final de la película. Adelante. Un personaje que nosotros llamaríamos un personaje jeroglífico, un personaje misterioso, es el personaje del niño. Ese niño medio enfermizo,
silencioso, que aparentemente es un personaje genio, pero que al mismo tiempo es manipulador de los adultos, ¿no? Esa mirada que tenemos de ese personaje que es el niño que empieza de alguna forma a tener percepciones que son ajenas a los adultos. Recordemos que en un momento determinado el niño, la madre cuenta una anécdota de que el niño empezó con sus problemas de salud, etcétera, y sus problemas para socializar, a partir de un acontecimiento extraño que pasó en la casa. Había sido el cumpleaños, el pequeño niño había agarrado una torta, se la había empezado a comer sentado en el piso, y de golpe vio una especie de fantasma que apareció desde abajo no sé, como de las entrañas de la casa, y que lo asustó, y le agarró ese ataque de epilepsia. Esa secuencia es una secuencia absolutamente metafórica. La torta simboliza la riqueza, ¿no? Es algo muy simple como repartirse la torta, ¿no? ¿Quién se reparte la torta? Recordemos, por ejemplo, en la película El Padrino 2, cuando Michael Corleone se reparte la torta con la isla de Cuba, entre todos los empresarios que se iban a quedar con todo, etc. Bueno, esa es la metáfora de la torta. Y el niño que come solo la torta sin parar representa de alguna forma el sistema, ¿no? El sistema capitalista que dice todos estamos bien, tenemos casa, tenemos todo lo que necesitamos. Y el personaje que aparece debajo de la tierra, ese personaje que aparentemente es fantasmagórico, que después descubrimos que es ese hombre que vive en la parte de abajo de la casa, en el subsuelo, el marido de la vieja ama de llaves, representa lo que está por debajo del capitalismo, ¿no? Por debajo del sistema, vamos a llamar mejor por debajo del sistema. Las personas que viven mal en el sistema, que están mal. Y justamente frente a esta revelación que tiene ese niño, vamos a decirlo así, esto es todo metáfora, obviamente no es lo que le pasa al niño en forma concreta, es una metáfora. Cuando se encuentra con esa realidad de que por cada persona que se puede comer de la torta hay un montón que están sumergidos por debajo de la propiedad, viviendo en los subsuelos, justamente en esa relación se descubre un momento epifánico, ¿no? El momento de la revelación, de que el sistema no es tan perfecto ni es tan equitativo con todos, sino que siempre para que algunos estén bien, muchos otros tienen que estar mal. Eso de alguna forma simboliza esa secuencia. ¿Qué es un momento epifánico, Fede? Un momento epifánico, y eso se da mucho en el arte, pero también se puede hablar en el aspecto religioso, es un momento de revelación, un instante de iluminación, algo que de golpe se descubre y se comprende, ¿no? El momento en que el personaje ve el fantasma y se ve a sí mismo comiendo la torta es una epifanía, no para el personaje solamente, más para el espectador que entiende la metáfora, porque de golpe en una metáfora aparece un mensaje que se puede convertir en una realidad si me interesa o puedo descartarlo si no me gusta. La epifanía es el descubrimiento de ese mensaje, ¿no? El momento de lucidez. Yo a veces doy el ejemplo de, a mí me pueden decir todos los días que está mal fumar. No tenés que fumar, hace mal fumar, hace mal fumar. Yo lo entiendo, pero no tengo el momento de epifanía, la iluminación de darme cuenta que me hace mal. Simplemente lo entiendo. Pero de golpe veo una película sobre el tabaco y a través de la experiencia del arte tengo esa epifanía, tengo ese momento de lucidez donde digo, no, mañana dejo de fumar. Esta película me hizo dar cuenta que fumar no está bueno. No sé, es un ejemplo bastante burdo, pero que sirve como para entender, ¿no? Ese momento de lucidez que nos puede traer la experiencia del arte. Adelante. Bueno, bueno, y acá aparece también esta cuestión del arte, ¿no? Hay una parodia también sobre el tema del gusto artístico, cómo los ricos, y acá me hizo acordar mucho a una obra de Molière, Molière, el dramaturgo contemporáneo, un poquito después de Shakespeare, francés, que hizo obras como, por ejemplo, El burgués gentilhombre. No sé si recuerdan la obra de Molière, El burgués gentilhombre, que habla de un hombre rico, poco educado, pero que se llena de un montón de profesores que lo educan en diferentes cosas. Acá hay un poco de el burgués gentilhombre, ¿no? Estas personas ricas que van contratando profesores para sus hijos y asesores que les van generando, digamos, asesoramientos en diferentes temas. Y como la hermana del chico, cuando la llevan como profesora de arte, empieza a indicar y a descubrir cuestiones de la psicología del niño y también de sus dotes artísticos a partir del análisis de las obras de arte.
Pero lo interesante es que acá viene lo paródico, ¿no? Lo satírico, que es que en realidad esas análisis que hace son puramente inventados para poder de alguna forma manipular a las personas que les pagan los sueldos, ¿no? Eso es un poco también la parodia que va trabajando en cuanto a la relación con el arte. Cómo el consumo del arte se puede convertir en algo satírico, en algo paródico, cuando en realidad me están vendiendo una cosa que en realidad no es. Pasemos a la que sigue. Y generándome también una necesidad que quizás tenga o no tenga, eso también depende. ¿Pasamos? Bueno, y acá vamos a registrar en la casa dos elementos. La casa es un lugar central. La casa representa el sistema, ¿no? El sistema de vida, capitalista, liberal o lo que sea, o el sistema político y económico de la sociedad surcoreana, como lo queramos ver. La casa representa lo visible, lo que aparentemente hace que el sistema está perfecto, todos vivimos bien, pero está el subsuelo de la casa, donde están los sumergidos, los que viven por abajo del sistema. Para que todo funcione tienen que sufrir. Recordemos que el hombre que vive abajo de la casa es el que prende y apaga las luces automáticas. En realidad no son automáticas, sino que hay alguien abajo que las está prendiendo. Y después hay un tercer espacio en la casa, que es el jardín. El jardín se transforma en el espacio de inesperado, el espacio donde se descubren de alguna forma los verdaderos comportamientos de los seres vivos, de los individuos. Recordemos que en el jardín es donde se da la reunión de la fiesta, el cumpleaños, ¿no? Y el espacio del jardín es el espacio de la naturaleza, el espacio de lo salvaje, y la fiesta es el lugar, metafóricamente, donde aparece el verdadero yo, la verdadera personalidad, ¿no? Lo que uno tiene guardado adentro, ¿no? La fiesta, el carnaval, las fiestas dionisíacas, son los lugares donde aparece en la festividad quién soy yo en realidad. Y justamente, pasemos a la que sigue, el festín de sangre, el momento de la mayor crueldad, donde los personajes sacan afuera lo que realmente son, es el momento de la fiesta, ¿no? Recordemos que el personaje del padre es el lugar donde se cansa y asesina asesina a su jefe, ¿no? Al que le da trabajo, pero también es donde el que le da, el jefe le dice que le va a pagar por cada tarea humillante que le exige, ¿no? Que le hace recordar que el tiempo que, mientras estés en esa casa, el tiempo que tiene es el tiempo de él. Otra secuencia donde los personajes de la familia juegan, ¿no? Hacen este simulacro de ser los dueños de casa cuando la familia no está, pero cuando llegan los dueños de la casa se esconden como si fuesen cucarachas en diferentes puntos de la casa, ¿no? El recordatorio de todo lo que hay no es mío, no es de ustedes, sino que es nuestro. Ustedes pueden hacer como que es suyo, pero no es suyo. Mi modo de vida es mío, no es tuyo. Vos podés jugar a parecerte a mí, pero nunca vas a ser como yo. Este día del relato de la duplicación, ¿no? Donde la circularidad del relato se vuelve una especie de loop cíclico, de los cuales, y una historia, un loop claustrofóbico, de los cuales los personajes no pueden escapar. Recordemos que cuando empieza la película, descubrimos que en el subsuelo de la casa vive un hombre escondido, y cuando termina la película, ese hombre muere y se va de la casa, pero es reemplazado por el padre de él, que se queda como el hombre que vive por debajo de la casa, ¿no? Siempre que una persona, o sea, el capitalismo es algo cíclico. Hay alguien que está sufriendo, alguien que no tiene, para que alguien tenga. Pueden cambiar los que tienen y pueden cambiar los que no tienen, pero siempre el sistema prevalece, inclusive a pesar de las personas. Recordemos que al final de la película, cuando ya después de la tragedia, el padre sigue viviendo en la casa y la casa es comprada por otras personas que vuelven a repetir el mismo círculo, la misma lógica de comportamiento. Adelante. Y ahí pensar en el título, ¿no? El título dice, se llama Los parásitos. Pero ¿quiénes son los parásitos? En primera instancia, cuando vemos la primera parte de la película, podemos entender que los parásitos son los pobres, los humildes, ¿no? Que viven parasitariamente de los ricos, ¿no? Que los van engrupiendo, los van rodeando, y parece que ellos son los peligrosos, ellos son de alguna forma los parásitos de los ricos. Pero a medida que avanza la película, esa relación se va dando vuelta y podemos llegar a interpretar que los parásitos son los ricos, que justamente pueden tener lo que tienen a partir de que hay una masa de gente pobre que se dedica a servirles por poco dinero, ¿no? Esta lógica que hablábamos recién. Es decir, la idea de parásito va cambiando y va mutando y va cambiando de objeto
a medida que la película avanza. Es como pasa, por ejemplo, con una película argentina que recomiendo mucho de Cohen Duprat, que se llama El hombre de al lado, donde primero nosotros nos relacionamos, hay dos vecinos, uno es un hombre muy educado y de buen pasar, y el vecino de al lado es un tipo rústico, grosero, ¿no? Muy popular, vamos a decir. Pero a medida que avanza la película, nos damos cuenta que el monstruo verdadero es el tipo rico, el tipo, digamos, no mejor rico, porque los dos tienen buen pasar, el tipo formado, el tipo educado, y el que termina siendo una persona honorable, termina siendo el vecino de al lado. Y ahí nos damos cuenta que mientras que en la primera parte de la película pensábamos que el hombre de al lado era ese señor medio rústico, nos terminamos dando cuenta que en realidad nosotros nos identificamos con el monstruo, ¿no? Esa idea que tiene que existir en el cine de identificarnos con un personaje que se presenta como víctima para después transformarse en victimario y de alguna forma revela en nosotros que somos de alguna forma cómplices o partícipes de eso, ¿no? Que después vemos reprochable. Es otra estrategia que tiene muchas veces el cine para cambiar el punto de vista. Sigamos. Bueno, y la película es una película que yo decía tragicómica. ¿Por qué es tragicómica? Porque termina mal, porque el mensaje final es un mensaje apocalíptico, un mensaje desolador, un mensaje, que no genera ninguna, que deja al espectador desamparado, ¿no? La desilusión del sueño americano, esta vez sería la desilusión del sueño americano, la versión coreana, es lo que de alguna forma va a atravesar la película. Los personajes juegan a ser como sus empleadores, pero siempre sale a reducir que todo lo que el empleador tiene no es de ellos. Ellos están ahí de prestado. Y creo que lo más triste es el final de la película, ¿no? Recordemos el final. El joven, el hijo de la familia, se recupera del coma, se despierta y se entera que su padre quedó atrapado en el subsuelo de la casa. Entonces hay un monólogo final, un texto final, en voz en off del protagonista, donde dice, voy a parafrasearlo, dice que él va a estudiar, que va a conseguir un buen trabajo, que va a ganar dinero, que va a ahorrar, que con esos ahorros va a comprar la casa y cuando se compre la casa va a salvar a su papá. Nosotros, después de haber visto la película, sabemos que todas esas ideas, esa ilusión de un sueño de progreso, es una mentira, una falacia, porque ese chico jamás va a poder estudiar, jamás va a conseguir un trabajo que le permita ganar el dinero para comprar esa casa y jamás va a poder salvar a su papá de vivir enterrado en el subsuelo del sistema, ¿no? Están condenados antes de tiempo y si encima, bajo la quimera, bajo la ilusión de creer que algún día quizás puedan progresar. La película no tiene un mensaje feliz, claramente. Gracias, Fede. Si les parece, vemos si alguien tiene preguntas, dudas, comentarios, si quieren poner manitos o si quieren directamente, bueno, sí, tenemos que darles sonido nosotros si es que quieren hablar, así que van a tener que levantar la mano que están bloqueados los micrófonos. Si alguien quiere participar, preguntar. Acá hay una pregunta de Ale. De alguna manera el protagonista, más allá de su sueño de salvar a su padre, está el deseo de ser del estatus al que el director le hace una crítica. Es una opinión, va de nuevo. De alguna manera el protagonista, dale, Fede, sí. Sí, eso tiene que ver con que el personaje del joven o sea, ojo, esto es lo que la película dice, ¿no? Nosotros después lo podemos debatir afuera. La película nos plantea ese personaje como todos los personajes como personajes alienados, ¿no? ¿Qué significa estar alienado? Yo quiero algo, fantaseo con la posibilidad de que eso puede ser mío, aspiro a ser como estas personas, pero mientras más cerca estoy de estas personas, más me voy dando cuenta que nunca voy a poder tener lo que ellos tienen, ¿no? No importa cuánto trabaje, jamás voy a llegar a tener lo que ellos tienen, y básicamente voy generando ese resentimiento. Lo que el padre hace al final, que termina matando ahí a su propio empleador, tiene que ver con ese resentimiento acumulado. Todos los días conviviendo con lo que deseo tener y nunca voy a tener, ¿no? Es un poco ese factor que genera la grita social, la violencia social. Lo que está tratando de explicar la película es eso, cómo se construye ese odio, esa violencia social. Y a partir de la idea de que no importa cuándo trabaje, nunca voy a tener lo que el otro tiene. Y también la tristeza de la alienación de decir, yo aspiro a una cosa que en realidad no voy a poder tener jamás. El chico aspira
a trabajar, estudiar, comprarse esa casa y salvar a su papá. Posiblemente eso no pase, ¿no? En realidad, el chico pobre, vamos a decir, en las sociedades contemporáneas, que llega a convertirse en un mega millonario, esa es la excepción a la regla. Es la excepción a la regla. La mayoría de las personas que nacen sin posibilidades terminan sin posibilidades. Eso es lo que quiere decir la película. Yo, vos o el que sea podemos estar o no de acuerdo con este discurso, pero este es el discurso que maneja la película, ¿no? El discurso de la imposibilidad de salirte. Y esto aparte tiene mucho que ver con la sociedad surcoreana, porque la sociedad surcoreana es una sociedad de muchos estratos sociales, donde cambiar de estrato, donde cambiar de estatus social es algo extremadamente complejo, ¿no? Mucho más que en otros países occidentales. No te escuchamos, Pablo, si estás hablando. Trato de alentarlos a que si alguno quiere pueda hablar también, así ahí democratizamos un poco el micrófono. Acá hay un comentario, gracias Fede. También sucede en la película la pelea entre las dos familias de clase baja. Al principio hay un momento de ayuda, de entretenimiento que son del mismo sector, pero luego se desconocen. La familia de la ama de llaves anterior y la familia del protagonista, ¿no? ¿Cómo ves eso al interior de la lucha en una misma clase, por decirlo de alguna manera, que se da claramente también en la película? La película básicamente tiene un discurso bastante marxista, vamos a decir. Y también se sorprende que haya ganado el Oscar en Estados Unidos, ¿no? Quizás porque justamente hace la crítica desde Asia, y si fuese una película norteamericana sería mucho más polémico. ¿Por qué? Porque está hablando también de otro tipo de alienación, que es la idea del pobre contra el pobre. Son ideas que todos conocemos estas, ¿no? No están sacadas. Lo interesante es que la película lo hace a partir de las acciones y no de las palabras. El pobre contra el pobre, ¿no? Primero aparece esta idea, no, vamos a ver, como somos de la misma clase, como somos del mismo palo, vamos a ayudarnos unos a otros. Pero después aparece la competencia del pobre contra el pobre, que se matan entre ellos para poder conseguir las migajas, ¿no? Esa cosa que rebalsa de la riqueza de los ricos para poder quedarse con algo, ¿no? Lo que hablamos de esta idea del rebalse, que aparece en la película con la inundación del barrio, ¿no? Metaforizado. Está esta cuestión de la competencia. También dicen que el personaje que está bajo, el marido de la señora es un ex soldado, ¿no? Si no me equivoco. Era un oficial, militar retirado. Y también esta idea también de que sirvió a la patria y quedó resignado, tirado en el fondo de un sótano, ¿no? Sin ni siquiera poder ver la luz del día. Hay una cosa también de la crueldad de ese sistema o de la sociedad por sobre las personas que sirvieron a esa sociedad. Qué interesante, Fede, y de hecho lo vinculo con un Sumen Keilah que tuvieron ustedes, que más allá de las diferencias de clases, como a veces la comunidad salva, ¿no? Especialmente por el Sumen Keilah que tuvieron hace 2 semanas, creo que tuvieron la experiencia de conocer qué pasaba, bueno, con personas que habían hecho el servicio militar en Israel y cuál era, ¿no? Como a veces el sentido de comunidad puede, incluso a veces, con lo difícil que es en esta sociedad, atravesar cuestiones de clase, pero me parece que es un lindo contrapunto. Ojo, quiero decir esto, la película es altamente pesimista. La película no tiene un mensaje alentador. Es una película pesimista, esta particularmente. El mensaje es crítico y desalentador. Perdón, lo quería aclarar, porque no es que yo vengo a traer mala onda, porque vieron que la película trabaja un tema complejo y no da una buena perspectiva, vamos a decir. Sin embargo, nos da una cápsula, nos encapsula como esas pastillitas que tienen esos efectos terribles adentro nuestro y nos hacen pasar un gran momento cinematográfico, a veces muy duro, pero digamos son como esas cápsulas que tomamos a veces que nos hacen un efecto terrible dentro de nuestro organismo, pero que la tomamos con un sabor dulzón. Sí, ¿no? Además, es una película que al estar atravesada por el humor, uno se ríe todo el tiempo. Es como lo que llamamos el grotesco, esta cosa de reírse de la propia tragedia, que es una buena forma de atravesar y vincularse con la tragedia humana, ¿no? Hay otra pregunta, creo. Sí, hay otra pregunta, Fede, que hace alusión a si hay alguna otra película que esté en esta línea de pensamiento y preguntan si Trainspotting también es de esta corriente. Miren, a mí me sorprende algo del cine oriental de los últimos tiempos, especialmente del cine coreano, surcoreano y del cine japonés, donde la cuestión de la crítica al capitalismo salvaje
y de las diferencias entre los estratos sociales es una temática cada vez más fuerte en el cine, en el cine de esos países. Yo entiendo que son países donde el capitalismo tiene una cara y una forma de manejarse bastante inhumana y cruel. Por ejemplo, les recomiendo también una película que se llama La Red, director surcoreano, de Kim Ki-duk, que es la historia de un pescador de Corea del Norte que la corriente del río se lo lleva a Corea del Sur. Él en Corea del Norte vivía horriblemente mal, pero cuando llega a Corea del Sur y ve las desigualdades del capitalismo y ve que todo es mercancía, hasta las personas, también se horroriza. Y entonces lo que nos termina diciendo esa película, también surcoreana, es que Corea del Norte es espantosa, pero Corea del Sur es también tremendamente mala o vamos a decir cruel con las personas que no tienen, ¿no? La misma temática, esta cuestión de la crítica al capitalismo, pero también a los totalitarismos comunistas. Y hay una película que pueden ver en Netflix, que es japonesa, que se llama Una historia de familia. Ahora no me acuerdo el director. Donde también nos muestran las peripecias de una familia que vive casi en la marginalidad en Tokio, ¿no? Supuestamente un lugar donde todos tienen buenos trabajos y donde supuestamente la sociedad japonesa funciona muy bien, pero aún así nos muestra esa marginalidad de las personas que se quedan por fuera del sistema y que directamente no tienen oportunidades. Muy interesante, porque justamente esta mirada que podemos llamar marxista tiene que ver en realidad con la necesidad del artista de hacer una crítica a sus propias sociedades y a las propias formas del capitalismo que funcionan en esos países, ¿no? Bien. Hay una pregunta vinculada con alguna de las cosas que estabas diciendo recién, Fede, que tiene que ver con por qué decís que esta es una película marxista. Lo que yo quiero decir es que parte del discurso de la película tiene una crítica al capitalismo. Y mucho de lo que estuve diciendo, el pobre contra el pobre, el desclasado, el personaje que tiene la alienación de que quiere tener lo que tiene el amo, pero no puede llegar nunca a tenerlo, pero vive con la ilusión permanente de poder conseguirlo. Lo que yo estoy diciendo, por propio peso, termina siendo un discurso que para mí se me vuelve bastante marxista. ¿Ah? No digo que el director sea marxista, lo que estoy diciendo es que está haciendo una crítica al capitalismo o al sistema político de su propio país que tiene ciertos elementos que cuando yo me pongo a describirlos me hacen alusión al marxismo. Habría que conocer al director. Pero yo quiero decirle siempre, la película, cuando yo ingreso a un análisis, tengo que buscar desde dónde habla la película y tratar de ver eso. Y después, ¿qué me quedo y qué no me quedo de lo que vi? No necesariamente la película, lo que dice la película es la verdad, sino es una propuesta del director con la cual yo me voy a relacionar, ¿no? Y cada película tiene un abordaje diferente. Hablaban recién de Trainspotting. No sé si pensaría que Trainspotting, no creo que sea una película marxista. Lo que es Trainspotting es una película antisistema, ¿no? Típica de los 90. También la llamaban la naranja mecánica de los 90, le dijeron a Trainspotting. Es una película que habla justamente de una generación, en ese caso la generación X, a la que como así llamó la generación de los jóvenes que eran jóvenes en los 90, que de alguna forma se encuentra en una sociedad donde no encuentra su futuro. No solamente su futuro por falta de recursos, su futuro en un sentido amplio. No vemos horizontes. Y esa generación sin ideologías, esa generación sin horizontes, ¿no? Se ve de alguna forma hundida en los placeres banales del cuerpo, del sexo, de la violencia, del alcohol, de las drogas, ¿no? Es un poco lo que habla Trainspotting. Es mi opinión, ¿no? Ahí estamos en el ámbito de la opinión. Gracias, Fede. La verdad es que nosotros les veníamos a proponer un camino conjunto de 1 hora y media para que no se haga tan largo. De cualquier manera, agradecemos a todos y a todas el interés que nos hayan acompañado a lo largo de este largo Zoom que estamos compartiendo. Sí, lo que vamos a tratar de ajustar un poquito el tema de los tiempos para los próximos, vamos conociéndonos, también les vamos a pedir que nos hagan llegar a través de Ale y Mela si es que tienen sugerencias para mejorar en la dinámica de estos 4 encuentros que nos van quedando, porque bueno, la idea es no que sobre el final nos evalúen cómo fueron, sino que nos den la posibilidad de ir mejorándolos a lo largo de el desarrollo de estos encuentros para hacerlos mucho más dinámicos, que sean mucho más apropiados a lo que ustedes esperan con este espacio. Por otro lado, también lo que les pedimos es que nosotros apostamos a que este sea un espacio que de acá al 5.º encuentro, y ahí los comprometemos a ustedes,
que si no les gustó, les parece que no aprendieron nada, les parece que el espacio no les es productivo para poder mirar más críticamente el material audiovisual que les vamos proponiendo, bueno, que no pierdan el tiempo, básicamente. Ahora bien, si pasa lo contrario, que tratemos de hacer de este espacio un poco más nutrido, que podamos recomendar en el boca a boca a todas aquellas personas con las que estamos, con quienes convivimos, con nuestras familias, con nuestros amigos y amigas, para poder sumarlos. Es una propuesta de muchísima calidad que Eureka está tomando el compromiso de compartir con todos sus asociados, así que está buenísimo que podamos aprovechar, que todos los que tienen esta posibilidad de estar en un evento que analiza la cultura con la calidad con la que tiene el disertante que tenemos, que lo puedan aprovechar de la mejor manera. Nos quedan, antes de despedirnos, dos cositas a las que nos comprometimos. Una es darles algunas recomendaciones de películas que no vamos a trabajar, ¿está bien? Son películas recomendadas que tienen que ver básicamente con los recorridos personales de Federico, ¿sí? Eso quiere decir que son películas que para Federico son películas de calidad, que no necesariamente todas van a gustarles a cada uno de ustedes, sino que la idea es que puedan hacer seguir aprendiendo cine, viendo cine. Fede, ¿querés compartirnos con nosotros las recomendaciones? Yo las tengo también en un slide, puedo compartir dale, pantalla mejor. si querés. Aclaro, la película de Netflix que les recomendaba, japonesa, se llama Un asunto de familia, no una historia, Un asunto de familia. No la iba a hablar y no la tenía acá, la estoy buscando para confirmarla. Está en Netflix y se la recomiendo, Un asunto de familia. Bueno, recomendaciones. Tigre Blanco, película bueno, en la India, con actores indios, que se vuelve por momentos muy polémica y es muy interesante para ver, donde con tono de humor nos cuenta una historia bastante fuerte de autosuperación, pero también donde la cuestión de lo inmoral queda ahí en un lugar ambiguo. Retablo, película peruana extraordinaria que pueden ver en Netflix, que realmente vale muchísimo la pena, no les adelanto demasiado, pero es una película de una sensibilidad y una sutileza en su narrativa, ¿no? Una película pequeña, pero que se vuelve grandiosa desde su capacidad poética. Después, Noche en el Paraíso, película otra vez oriental, surcoreana, que habla justamente, es una película, perdón, un policial, ¿no? Una película de gángsters. Las películas de gángsters surcoreanas son buenísimas y Noche en el Paraíso no es la excepción. La muerte de Stalin, parodia política, extraordinaria, película inglesa, se estrenó hace muy poquito por Netflix. Es una parodia sobre lo que sucedió, el acontecimiento histórico, lo que pasó en las altas esferas del poder de la Unión Soviética a partir de la muerte de Stalin, pero trabajado en tono de comedia. A mí me hizo recordar, por ejemplo, películas extraordinarias como Doctor Strangelove, de Stanley Kubrick, por ejemplo, en cuanto al tono y la dinámica, cómo se mezcla el acontecimiento histórico con el humor paródico y la sátira. Después, ¿qué más? Dos completos desconocidos. Dos completos desconocidos es un corto de 30 minutos que ganó el premio Oscar a mejor cortometraje de ficción. Muy bueno, habla sobre la cuestión del racismo en Estados Unidos. Media horita, está en Netflix, altamente recomendable. Una canción de amor para la talla. Es el corto documental de 17, 18 minutos que también ganó el premio del Oscar a mejor corto documental. También está en Netflix. Y casualmente también habla del tema de la violencia de género, lo que tiene de la violencia racial en Estados Unidos, pero lo que tiene extraordinario, más allá del contenido del documental, es que es un documental poético, ¿no? Con un lenguaje poético que realmente nos conmueve. Aquelarre, uno de los mejores estrenos de una de las mejores películas que se estrenaron en habla hispana en Netflix, película española dirigida por un director argentino, Pablo Agüero, que ganó 5 premios Goyas hace 2 meses atrás, este año, hace un par de meses. Una película multipremiada que vale muchísimo la pena, que cuenta la historia de un grupo de chicas que son acusadas de brujas en el año 1609 en los Países Vascos franceses. Fragmentos de una mujer, película que estuvo nominada como mejor actriz a los premios Oscar, coproducción entre Canadá, Estados Unidos y Polonia.
Bueno, esa película está ambientada en Estados Unidos y trabaja sobre la cuestión de los partos en las casas, ¿no? Y todos los conflictos que puede llegar a traer o no el debate del tema de lo que es el parto asistido en el hogar. Mank, la película que cuenta la biografía, la vida del guionista de la película de Orson Welles, El Ciudadano Kane, una de las películas también nominadas al Oscar, protagonizada por el extraordinario Gary Oldman, un actor increíble. Fede, Mank es un poco más difícil que alguna de las otras, ¿no? Es un poquito más difícil. Es un poquito más difícil y casi que a mí mismo me pasó de tener que poner pausa y googlear a los personajes porque todos los personajes que aparecen son personajes históricos, ¿no? Del momento histórico de Hollywood, directores famosos, productores, guionistas, etc. Noticias del Gran Mundo. Una película muy disfrutable, un western casi sin tiros, protagonizado por un extraordinario Tom Hanks que está bárbaro, uno de sus mejores papeles de los últimos tiempos y que la pueden ver también en Netflix. Y por último, El Juicio de los Siete de Chicago, también una película que estuvo nominada al Oscar a Mejor Película, que es también una producción de Netflix. Y El Inocente es una miniserie española que salió hace muy poquito y que está muy recomendada, así que también esas se las recomiendo para que la vayan viendo. Bien, antes de terminar, sí quería comentarles y recordarles que nosotros tenemos el próximo encuentro el día 24 de mayo, en 2 lunes. En ese encuentro, como les decía, vamos a trabajar sobre las miniseries. Y si bien no es indispensable que vean lo que nosotros les recomendamos para el encuentro, va a ser mucho más disfrutable y aprovechable el espacio si ustedes pueden venir con el material visto. El próximo encuentro es el 24 de mayo, vamos a trabajar sobre miniseries y así como hoy ejemplificamos sobre Parásitos, ese día vamos a trabajar particularmente sobre una miniserie que tiene pocos episodios, que se llama Gambito de Dama. Muy recomendable, muy linda y bueno, como les decía, esperamos verlos a todos y a todas en este espacio. Les agradecemos los comentarios que nos fueron haciendo llegar a lo largo del encuentro ahí por el chat y de distintas maneras. Y como les decía, para poder hacer crecer el espacio, vamos a, si les gustó, recomiéndenlo. Vemos cuando nos vemos el próximo encuentro y nada, que puedan disfrutar de las películas que Fede compartió también para que ustedes puedan ver en sus casas. Así que muchísimas gracias a todos y a todas y estamos en contacto. Cualquier feedback, comentario, sugerencia para los próximos encuentros lo hacen vía Mela o vía Alejandro, ¿sí? Estamos en contacto, gracias a todos y a todas.